Tenemos como primera panelista a la doctora Paula Samper. Ella tratará la declaración de trabajo pro bono para el continente americano, a 6 años de su implementación. La doctora Samper es socia del estudio Gómez Pinzón Zuleta y presidenta de la Fundación Pro Bono Colombia. Le pedimos por favor que pase por aquí. Tenemos también a la doctora Dina Stucano y a Tamara Gutiérrez, quienes vienen de la Red Pro Bono Internacional. Ellas son de la coordinación de Red Pro Bono Internacional, Cyrus R. Vance Center y la Fundación Pro Bono Chile. Hacen trabajo pro bono en las Américas e iniciativas de pro bono. Y tenemos también al doctor Daniel Eduardo Bonilla Maldonado, quien es catedrático de Derecho Público Constitucional de la Universidad de los Andes de Colombia. Les pedimos por favor a nuestros panelistas que tomen asiento y reitero, nuestro moderador será el doctor Teófilo Rosario Martínez, presidente de la Fundación Pro Bono. Para ir agilizando tiempo, recuerden que tienen estas notitas para las preguntas, para tenerlas ya listas al final de este panel. Si en algún caso se les terminasen, las mismas jóvenes que estaban asistiéndoles, recogiendo las preguntas, van a estar pasando por sus lugares para que estemos todos preparados. Y sin más preámbulos, les doy la palabra al doctor Teófilo Rosario Martínez. Buenos días. Primeramente, darle las gracias por acompañarnos en este primer congreso aquí en República Dominicana sobre pro bono, acceso a la justicia, litigio estratégico y la clínica jurídica de interés público. Nos acompaña Daniel Bonilla, le damos las gracias, profesor Daniel Bonilla, a Paola Samper, quien tuve el honor de conocerle en Chile en el año 2011, cuando apenas la fundación tenía unos 6 meses, la Fundación Pro Bono República Dominicana, de ser constituida, a Dina Stucano del Van Center, a Tamara Gutiérrez de la Fundación Pro Bono Chile y de la Red Pro Bono Internacional. Paola tuvo el honor de trabajar en lo que fue la Declaración Pro Bono de las Américas, el instrumento que nos sirve de base a nosotros para incorporar o hacer signatarios a las firmas de abogados. El tema que nos ocupa tiene que ver sobre el desarrollo de la cultura pro bono en las Américas y cómo las iniciativas pro bono están encaminando su trabajo en procura del interés público, que lleve a una mejoría en términos del acceso a la justicia a la sociedad. Entonces, primeramente, ya las reglas están establecidas. Como se estableció, cada panelista tendrá 12 minutos, posteriormente una ronda de preguntas y respuestas, y al final, como está establecido, vamos a dar la palabra a Paola Samper sobre el tema, la Declaración Pro Bono de las Américas. Básicamente les voy a contar cómo fue el proceso de firma de la Declaración Pro Bono para el continente americano y qué propósitos tiene. Y celebro realmente con mucho entusiasmo que entiendo que mañana vamos a hacer como una ceremonia de firma. Hoy estoy un poquito perdida, no sé si hoy es miércoles, jueves o viernes. Vamos a hacer una ceremonia de firma de la declaración por parte de los despachos o firmas de abogados en República Dominicana. Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué es la Declaración Pro Bono y qué propósito tiene? En el año 2005, el Cyrus Vance Center hizo un congreso en Nueva York sobre el trabajo pro bono en América Latina. Yo tuve realmente el honor de estar allí. Les cuento que por completa casualidad, porque me encontré en un supermercado en Colombia con un abogado que se llama Alfredo Levin, que era el exdecano de la Universidad de los Andes, donde yo estudié Derecho, de donde es Daniel también, que lo van a escuchar ahora. Y Alfredo Levin me dijo en el supermercado: oye, Paula, van a hacer un congreso de pro bono en Nueva York, ¿tú no quieres ir? Entonces le dije, claro, qué maravilla. Yo no sabía que era el trabajo pro bono en el año 2005. La verdad, no tenía la menor idea, ni era una cultura que existiese en las firmas de abogados en Colombia, pero
entusiasmada fui a Nueva York al Congreso y a la salida el último día del Congreso, el Van Center dijo, bueno, vamos a hacer un comité en el cual vamos a trabajar para redactar una declaración pro bono para el continente americano. Los colombianos éramos como 5 y alguno de ellos dijo, Paula, tú únete a ese comité, y allá fui a dar al comité en el año 2005. Ya voy a cumplir 10 años en este trabajo y les quiero contar que hoy en día no concibo el ejercicio de la profesión sin el trabajo pro bono. Me ha cambiado la forma de ver la profesión y la vida. Yo he contado muchas veces que me parece que los abogados antes del 2005 éramos como esos caballos que van por las calles en Colombia, como esas, les decimos las zorras, que son unos carruajes que van con los recicladores y con las basuras, y los caballos van así con 2 cositos que no los dejan ver ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente para adelante. Y yo decía en algún congreso en el que estuve que los abogados éramos antes así, íbamos de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, sin percibir lo que nos rodeaba. Me refiero, por supuesto, a los abogados de las firmas privadas. Y esto nos abrió el mundo completamente, y no podemos seguir ignorando la realidad de nuestros países ni seguir indiferentes ante esa realidad. Entonces, para volver al tema, hicimos un comité en el año 2006 en el cual participamos abogados de Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Colombia. Nos reunimos durante 18 meses, ya fuera presencialmente o por vía telefónica, y nos propusimos redactar un documento que fuera muy sencillo, que no tuviera más de 2 páginas y que declarara el principio de por qué los abogados tenemos que hacer trabajo pro bono en América Latina. Ese proceso fue muy enriquecedor porque, como se podrán imaginar, no es lo mismo el trabajo pro bono en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, y menos aún en los Estados Unidos, en donde nos llevaban décadas de ventaja en este tema, puesto que los despachos en Estados Unidos llevaban muchos años teniendo como buena práctica el trabajo pro bono. Tuvimos la ayuda invaluable del Cyrus Van Center, que realmente ha sido un impulsor de este trabajo en toda América Latina, por lo cual no dejo de agradecerle cada vez que los veo, porque realmente ha sido un trabajo extraordinario. Tuvimos también la ayuda de algunas ONGs norteamericanas que trabajan por el derecho de interés público, y nos dimos a la tarea de redactar este documento que ven ustedes en pantalla. El documento básicamente reconoce que el acceso a la justicia en los países de América Latina es muy limitado, como lo hemos podido escuchar en la mañana de hoy. Reconoce también que los gobiernos están haciendo muchísimos esfuerzos, nadie lo niega, pero aún así son insuficientes, como lo hemos oído hoy en la mañana, particularmente en República Dominicana, pero iguales en Colombia, iguales en Perú, como tuvimos oportunidad de oírlo también. Y esos esfuerzos aún siguen siendo insuficientes. Yo le contaba a Daniel Bonilla, mi compañero de la mesa, que me llama la atención que se haya salido tanto el tema del presupuesto en la justicia, y yo les quiero contar que en Colombia lo que uno ve es que se han invertido millones de dólares en el sistema de justicia, y aún así seguimos con las fallas que tenemos, y seguimos también con una justicia politizada, que compartimos muchas de las inquietudes que ustedes han tenido en la mañana de hoy. La declaración también dice que los abogados somos privilegiados, los abogados que estamos educados en una universidad, que hemos podido llegar al acceso a una universidad, que hemos podido ejercer nuestra carrera desde la profesión, desde la práctica privada o desde la universidad o desde la rama judicial, pero realmente somos unos privilegiados porque de alguna manera tenemos un monopolio en el acceso a la justicia, y por lo tanto la declaración dice que es nuestro deber, nuestra responsabilidad ética como profesionales, dar servicios legales gratuitos a las personas que no los puedan pagar. Más adelante la declaración también reconoce que existen iniciativas anteriores a esta. Nosotros no estábamos en ese momento negando
que todas las personas en distintas partes de la profesión venían ejerciendo algún tipo de trabajo gratuito. Sin ir más lejos, los consultorios jurídicos que mencionaba María Lucía hace un rato existen en Colombia hace 30 o 40 años. Entonces, no queríamos desconocer que hay muchas personas que estaban prestando servicios legales gratuitos de manera habitual en los países, pero sí queríamos fomentar una nueva forma de hacer el trabajo pro bono, y es hacerlo de manera institucional y como parte de las buenas prácticas de los despachos de abogados en América Latina. Es decir, ya no como una caridad, ya no como un favor a una persona que me pide el favor porque no tiene los recursos, sino como un programa serio e institucional de cualquier despacho de abogados en América Latina. Después la declaración hace, si sigues más adelante por favor, hace una definición de qué es el trabajo pro bono o qué consideramos trabajo pro bono. Más adelante, por favor. Ahí. Bueno, tal vez estaba un poco más adelante, pero yo me la sé de memoria, entonces les voy a decir exactamente qué definimos como trabajo pro bono. Esto lo pensamos muchísimo en ese comité y llegamos al consenso de que el trabajo pro bono es aquel que se presta sin cobrar honorarios o sin la expectativa de recibir ningún pago, en favor de personas, comunidades o organizaciones sociales, obviamente personas que estén en situación de vulnerabilidad por su incapacidad económica de pagar un abogado, organizaciones sociales que agrupen a personas en situaciones vulnerables, organizaciones de la sociedad civil o comunidades. Adicionalmente, también aceptamos que el pro bono puede llegar a ser un servicio que se preste a organizaciones de naturaleza cultural, educativa, siempre y cuando carezcan de la capacidad económica para pagar abogados. Después llegamos al tema de a qué nos vamos a comprometer específicamente. Nos vamos a comprometer a que los abogados en las firmas o despachos de abogados en América Latina trabajen por lo menos 20 horas al año cada abogado en proyectos pro bono. Ustedes creen que eso suena facilísimo, pero no lo fue. 20 horas suena un poquitico, realmente. Uno dice, pero esta mano de abogados elegantes en los despachos, ¿qué se creen que están aportando con solo 20 horas al año, que no es ni siquiera el trabajo de un día? Esa crítica la recibimos mucho cuando estuvimos pensando en el tema de las horas, pero si ustedes se dan cuenta, las firmas de abogados en América Latina tienen entre 100, pueden llegar a tener desde 10 hasta 300 abogados en un solo despacho. Entonces, no fue tan fácil convencerlos de que 20 horas por abogado multiplicado por 300 eran 6.000 horas en el año, y por eso nos comprometimos en un primer nivel con 20 horas de trabajo. Y de ahí en adelante la declaración simplemente dice que los demás abogados que no están en despachos también se comprometen a difundir la cultura pro bono, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Me quedan 3 minutos, entonces solamente les voy a contar qué hemos hecho en Colombia para implementar la declaración pro bono. Ya una vez que quedó firmada y presentada en todos los países, fuimos con el Ban Center a presentar esta declaración en todos los países que les mencioné anteriormente, y ya al momento de hoy existen más de 350 firmas de abogados que han firmado la declaración pro bono desde Estados Unidos hasta Argentina. ¿Qué hemos hecho en Colombia para implementarla? Cuando ya estaba presentada y firmada, constituimos una fundación que la constituimos inicialmente 15 firmas de abogados, hoy en día somos 25 firmas de abogados, se llama la Fundación Pro Bono Colombia, somos la primera hija de la Fundación Pro Bono de Chile. Nos inspiramos en el modelo de la Fundación Pro Bono de Chile y fuimos, yo diría que su primera hija legítima o natural, no sé cómo se llama en este caso. Nos constituimos como fundación sin ánimo de lucro. Todas las firmas que pertenecemos a la fundación damos un aporte anual económico a la fundación. Tenemos un consejo directivo que se rota entre las firmas que hacen parte. Yo soy la presidenta del consejo directivo y básicamente tenemos una casa de casos en donde se reparten los casos a las 25 firmas,
Recientemente hemos unido 3 grupos legales de 3 empresas muy grandes en Colombia, que son Bancolombia, Promigas y Argos, y esos grupos legales han decidido que se han unido también como si fuesen ellos una pequeña firma de abogados al interior de la empresa para tomar casos también. Prestamos servicios o hacemos campañas de educación jurídica gratuita y de difusión de la cultura pro bono en Colombia. Trabajamos en proyectos con las universidades, en particular hemos trabajado muy de la mano de la Universidad del Rosario con María Lucía, de la Universidad de los Andes con Daniel, que está aquí presente, que nos ayudó a fundar la fundación inicialmente. Y estamos difundiendo la cultura pro bono en el país. Creo que eso es todo lo que les tengo que contar. La Fundación Pro Bono en sus 5 años de existencia ha tramitado 1.500 casos, lo cual para mí es un orgullo, pues todavía suena poquitico en un país como Colombia que tiene 40 millones de habitantes y necesidades legales insatisfechas gigantescas, pero realmente pienso que hemos tenido la fortuna de ayudarle a 1.500 personas u organizaciones en estos 5 años con el trabajo gratuito de calidad. A todos aquellos que trabajan en iniciativas pro bono nacientes como están ustedes promoviéndolo en República Dominicana, nos ofrecemos con la mayor voluntad a ayudarles, a contarles nuestras experiencias, las cosas que hemos hecho mal, las cosas que hemos hecho bien, y aquí voy a estar para contestar todas las preguntas. También les cuento que en el próximo panel van a tener que repetirme, entonces les pido disculpas porque voy a estar 2 veces. Yo le decía a Daniel que en este primer panel estoy con el sombrero de buena y en el próximo con el sombrero de mala. Ya van a ver por qué. Muchas gracias. A seguida, por parte de la Red Pro Bono Internacional, el City Urban Center for International Justice, la licenciada Dina Stucano. Hola, buenos días a todos. No sé si me pueden escuchar. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la presentación sobre la Red Pro Bono Internacional la vamos a hacer yo y también mi colega Tamara Gutiérrez de la Fundación Pro Bono Chile. Las 2 instituciones somos las coordinadoras de la Red Pro Bono Internacional, la cual está integrada por iniciativas pro bono de 13 países en la región, incluyendo algunas iniciativas que están participando en este congreso, como Fundación Pro Bono Colombia, también la Alianza Pro Bono de Perú y bueno, y por supuesto los que nos están recibiendo aquí en la República Dominicana, Fundación Pro Bono RD. También hay iniciativas pro bono en otros países como lo estarán oyendo a lo largo de la conferencia, como Argentina, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, México, entre otras. Y estas iniciativas pro bono toman distintas formas, pero básicamente están haciendo trabajo similar al que hace Chile, Colombia y República Dominicana, que es conectar a abogados que están dispuestos a prestar servicios pro bono con individuos o organizaciones sociales que necesitan asistencia legal y que no pueden pagar por esa asistencia. Para darles más contexto sobre la Red Pro Bono Internacional, ella fue lanzada formalmente en el 2011 en un seminario que se hizo en Chile sobre el pro bono y la profesión legal, cuyo enfoque era el acceso a la justicia. Ese fue un congreso muy importante en la región, al cual asistieron alrededor de 400 abogados de 13 países en las Américas. Y en este congreso, uno de los temas que se discutió era reconocer que hay áreas de interés común en los distintos países de las Américas que trascienden las realidades individuales de cada uno de estos países. Y también discutió la necesidad de realizar actividades conjuntas de manera coordinada y permanente, de manera de poder lograr mayor impacto en el mejoramiento del acceso a la justicia en la región. Uno de estos objetivos era formalizar y darle estructura a la red de abogados y de iniciativas pro bono que se ha ido generando a lo largo de los años en la región, cuando comenzó a expandirse el movimiento pro bono en el continente americano.
Y bueno, en esta conferencia, como estaba comentando antes, se anunció formalmente el lanzamiento de esta iniciativa de la Red Pro Bono Internacional, que básicamente busca combinar esfuerzos para atender objetivos comunes a nivel regional. Actualmente también tenemos a través de la Red Pro Bono Internacional ciertos aliados estratégicos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Alianza Regional para la Libre Expresión, el American University, la Universidad del Rosario, entre otras organizaciones. Y Tamara luego les va a contar un poco más sobre algunas de estas alianzas, incluyendo la que tenemos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, también les quería comentar una de las actividades principales que llevamos a cabo a través de la Red Pro Bono Internacional, que básicamente es el fortalecimiento de las iniciativas pro bono en la región a través del intercambio de experiencia y mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, foros como este apoyamos congresos, oportunidades para compartir la experiencia del pro bono en otros países y, como decía Paula, compartir las experiencias sobre qué ha funcionado, qué no ha funcionado y ver cómo podemos compartir lo que hemos aprendido para fomentar el trabajo pro bono en nuevos países, como ahorita en la República Dominicana. Además de estas conferencias presenciales, también hacemos ciertas actividades de forma virtual, por ejemplo, videoconferencias. Este año, por ejemplo, tuvimos una videoconferencia con socios de estudios en Venezuela, donde todos ellos se reunieron en una sala de conferencia y tuvimos participación de socios de estudios de Colombia, también de Chile, de Argentina y de Perú, donde ellos, digamos, están compartiendo su experiencia no tanto desde la perspectiva de cómo funciona una iniciativa pro bono, sino cómo está institucionalizado el tema pro bono al interior de sus firmas en cada uno de estos distintos países. También tuvimos una experiencia interesante a inicios de este año, donde coordinadores pro bono de estudios de abogados también se encontraron de forma virtual para compartir sus experiencias. Esto fue un intercambio entre coordinadores pro bono de firmas de Argentina, de Sudáfrica y de Estados Unidos, y fue bien enriquecedora también esa experiencia. Y ahorita Tamara les va a contar algunos de los proyectos más temáticos que también estamos llevando a cabo a través de la red. No. ¿Aló? Ya, ahí sí. Bueno, para organizar el trabajo pro bono, las iniciativas realizan a través de la red varios proyectos en los que el pro bono cumple un rol fundamental. Es así como en abril de este año se participó en una capacitación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante de las distintas iniciativas para conocer lo que era el sistema interamericano, porque hemos apoyado la elaboración de cuestionarios legales en temas de derechos humanos, tanto en derechos de las mujeres como acceso a la información pública. Es así también que se está llevando a cabo un proyecto que se denomina Representación Pro Bono, en el cual los abogados pro bono que pertenecen a las firmas de abogados que están en las distintas iniciativas de los países de América llevan asistencia legal a peticionarios que están en etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que han llegado hasta esa etapa sin una representación legal. Esto por ende enriquece mucho la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, fortalece el sistema interamericano y también estrecha los lazos de las iniciativas pro bono, acercándolas a los peticionarios. A través de la red, las iniciativas han realizado trabajo pro bono de asistencia a diversas ONGs de América y de Iberoamérica, como por ejemplo asistencia a las ONG Achoca, Nature Conservancy, AIDA, Fundación Revolución 21 de Argentina, entre otras. Como pueden apreciar, los proyectos pro bono identifican ciertas áreas del derecho en los cuales las iniciativas bien organizadas conllevan a tener áreas de trabajo muy variadas y enfocadas en la protección tanto de los derechos humanos como una capacitación en el sistema interamericano, redacción de amicus curiae, informes temáticos que hemos realizado con personas sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad mental, adultos mayores. Realizamos asistencias a diferentes ONGs, se fortalece y se fortalece finalmente el intercambio de experiencias entre distintas iniciativas pro bono. Para concluir, el trabajo de las iniciativas pro bono a través de la red sigue creciendo constantemente,
se fortalece el sistema de justicia de las Américas y esperamos seguir creciendo en conjunto todas las iniciativas, trabajando por un objetivo común, cuál es el otorgar un acceso a la justicia. Bueno, los invito también a todos a www.redprobono.org para encontrar más información sobre la Red Pro Bono Internacional y para seguir trabajando en conjunto por el acceso a la justicia de calidad. Bueno, muchas gracias. Pasamos la palabra al profesor Daniel Bonilla, de la Universidad de los Andes de Colombia. Bueno, antes de iniciar mi exposición quisiera agradecer a Teófilo por la invitación y a las demás instituciones que organizaron este evento. Es realmente un placer y un honor para mí tener la oportunidad de discutir estos temas de interés común. El objetivo de la exposición es presentar algunas de las conclusiones centrales a las que se llegó en la Universidad de los Andes luego de una investigación que se adelantó en Colombia, en Argentina y en Chile sobre el trabajo pro bono que se realiza en estos tres países. Como consecuencia de este trabajo de campo, de este trabajo empírico, surgieron tres informes que tienen los siguientes objetivos. En primera instancia, busca describir el estado de los servicios jurídicos pro bono en Santiago, Buenos Aires y Bogotá. En esta medida, entonces, intentan estos informes, estos reportes, describir de manera precisa las estructuras y dinámicas centrales del trabajo que realiza tanto las iniciativas, la Fundación Pro Bono de Colombia, la Fundación Pro Bono Chile y la Comisión Pro Bono e Interés Público de Argentina. Al mismo tiempo, intenta precisar los procesos de creación y consolidación de estas iniciativas que van de la mano con la institucionalización del trabajo pro bono en cada uno de estos países y la formalización de los procedimientos que permiten materializar este tipo de trabajo en Argentina, en Chile y en Colombia. Este proceso de institucionalización, de formalización de los procedimientos del trabajo pro bono es relativamente reciente en Latinoamérica. En el caso argentino y en el caso chileno, el proceso lleva aproximadamente 15 años, en el caso colombiano lleva 6. En esta medida, entonces, hay poca información que describa de manera juiciosa las muy interesantes y valiosas prácticas que se adelantan en estos tres países y por tanto los informes a los que he hecho referencia intentan contribuir a llenar ese vacío de manera que podamos entender de una manera mucho más precisa cuáles son las debilidades y fortalezas del trabajo pro bono que se viene haciendo desde hace unos años en estos tres países de la región. El segundo objetivo de este informe, de este conjunto de informes, es el de contextualizar y analizar el trabajo que se hace tanto en las iniciativas como en las firmas afiliadas. Es decir, el objetivo no es solo descriptivo, es también analítico. Y el tercer fin de estos informes es ofrecer una serie de sugerencias que permitan contribuir a la consolidación del trabajo pro bono en los tres países de la región que mencioné hace un momento. En esa medida, entonces, el fin normativo complementa el fin analítico y el fin descriptivo al que hice referencia hace un momento. Ahora bien, para entender las tres conclusiones, que son solo algunas de las conclusiones a las que se llegan en los informes, se llegó luego del trabajo empírico, quisiera hacer referencia a la estructura y metodología del trabajo de campo que se adelantó. En primera instancia, los informes y el trabajo de campo fueron nutridos por un marco teórico que hace referencia a el concepto mismo de pro bono y a los fundamentos de principio y estratégicos que permiten entender y dan cuenta del trabajo pro bono.
Esta sección del trabajo, además de dar un horizonte normativo a quienes lo realizaron, permite en el informe generar una serie de categorías conceptuales que le permitirían al lector no especializado comprender cuál es el sustento del trabajo que se adelanta en Chile, Argentina y Colombia. La segunda parte del informe y la segunda parte del trabajo de campo hace referencia específicamente a las dinámicas, a las prácticas que se adelantan en estos tres países en relación con el trabajo pro bono. El trabajo de campo que se realizó tiene dos componentes, uno cuantitativo y uno cualitativo. El cualitativo tiene que ver con la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas en cada uno de estos tres países. En promedio se adelantaron 60 entrevistas semiestructuradas y en el caso de Colombia y de Argentina, todas las firmas que están afiliadas a las iniciativas pro bono fueron entrevistadas. En el caso chileno, una muestra representativa de las firmas afiliadas a la Fundación Pro Bono de Chile fueron entrevistadas en la medida en que el número es mucho mayor, el número de firmas afiliadas es mucho mayor en Chile que en el caso colombiano y en el caso argentino. Este trabajo cualitativo fue complementado con un trabajo cuantitativo que se realizó, que se adelantó a través de una encuesta en línea que se le envió con anterioridad a cada una de las firmas afiliadas a las iniciativas y a las iniciativas mismas, de manera que pudiéramos tener datos duros que nos permitieran entender cómo se adelantan las prácticas pro bono en cada uno de estos tres países. La tercera sección, como lo dije hace un momento, se ofrecen una serie de recomendaciones que tienen como objetivo contribuir a la consolidación del trabajo pro bono en la región. Ahora bien, en esta exposición, dados los límites claramente razonables de tiempo, no podría hacer referencia al primer componente, es decir, al marco teórico que nutre el trabajo pro bono en estos tres países. Tampoco podría hacer referencia a la sección normativa, es decir, a las recomendaciones que se ofrecen en los informes. Sin embargo, sí podría hacer referencia a tres puntos centrales relacionados con la descripción y análisis de las prácticas pro bono en los tres países mencionados. La primera conclusión tiene que ver con el concepto de trabajo pro bono, la interiorización del mismo y el rol que ha jugado cada una de las iniciativas en cada uno de estos tres países para que se dé este proceso de interiorización y homogeneización. Al mismo tiempo, intentaré presentar el reto central que surge a partir de la conclusión que se llegó en esta materia. La segunda conclusión, la segunda categoría, digamos, clave a la que llegó el trabajo empírico realizado, tiene que ver con lo que podríamos llamar el trasplante del concepto y estructuras del trabajo pro bono desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Y en este segundo punto quisiera también mostrar cuáles son las fortalezas y las debilidades de ese trasplante jurídico, haciendo uso, claro, de la categoría típica del derecho comparado. Y en la tercera conclusión, en este tercer momento, quisiera hacer referencia a ciertas categorías que permitirían evaluar el éxito de la institucionalización del trabajo pro bono en estos tres países y las razones por las cuales creo yo todavía, digamos, hay que hacer un trabajo notable para que los objetivos que persiguen las iniciativas y las firmas afiliadas puedan efectivamente materializarse. Muy bien, entonces en relación con el primer punto, la primera gran conclusión es que las tres iniciativas, la Fundación Pro Bono Chile, la Fundación Pro Bono Colombia y la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público en Argentina, han sido centrales para la institucionalización del trabajo pro bono en estos tres países y para la homogeneización e interiorización del concepto de trabajo pro bono entre los abogados que están afiliados a las iniciativas. Y esto es tremendamente importante porque antes de la creación de estas tres iniciativas,
la categoría pro bono misma no existía en el vocabulario de los abogados, como lo mencionaba hace un momento Paula, ¿cierto? Las firmas de abogados hacían de manera informal trabajo pro bono, pero no había sido nombrada la práctica y no se habían hecho explícitos los fundamentos de principio o estratégicos que dan cuenta de esta práctica. Y reitero, las tres iniciativas han sido fundamentales para que se alcance este objetivo. Los abogados de estos tres países que hacen trabajo pro bono institucionalizado consideran entonces que el concepto de trabajo pro bono está constituido por los siguientes elementos. En primera instancia se trata de servicios jurídicos gratuitos para personas de bajos recursos o para las ONGs que sirven a las personas de bajos recursos. Estos abogados, en segunda instancia, también consideran que el trabajo pro bono, aunque gratuito, puede servir al interés público. En esta medida, entonces, lo que vemos es que hay dos componentes centrales del trabajo pro bono. Puede ser entendido desde dos perspectivas que claramente son complementarias. La primera es el trabajo pro bono que podríamos llamar acceso a la justicia. Y este tipo de trabajo pro bono lo que busca es que los abogados representen a personas de bajos recursos, fundamentalmente ante la Administración de Justicia, o los asesoren para que puedan defender adecuadamente sus intereses legítimos. Este es un tipo de trabajo que es central en la práctica pro bono que se hace en Colombia y hace parte de manera importante, aunque no única, en el trabajo que se hace en la Fundación Pro Bono Chile. Sin embargo, no hace parte del trabajo que se hace en Argentina. En Argentina se hace otro tipo de trabajo que tiene que ver con la segunda forma de concebir el trabajo pro bono, que es lo que yo quisiera llamar el trabajo pro bono comprometido con el cambio social estructural. La cuestión aquí es entonces que los abogados que hacen este tipo de trabajo pro bono quieren no representar a un individuo o un pequeño grupo de individuos, sino contribuir a una causa que permitiría un cambio social estructural. Y eso se puede hacer típicamente a través de tres caminos. El primero es lo que comúnmente se llama litigio estratégico, el segundo es lo que típicamente se conoce como asesoría legislativa y el tercero tiene que ver con lo que comúnmente llamaríamos pedagogía en derechos. Ahora bien, en los tres países, en Argentina, en Chile y en Colombia, se hace énfasis en que se debería hacer más trabajo pro bono de cambio social estructural. Sin embargo, y aquí es donde aparece el reto inmenso, creería yo que los abogados que pertenecen a las iniciativas pierden de vista varias cuestiones que son centrales para que este tipo de trabajo tenga éxito y que generan ciertos obstáculos para que las firmas de abogado los adelanten. El primero es que un trabajo de cambio social, pro bono, de cambio social estructural, requiere un diseño previo y durante su desarrollo que exige la inversión de una gran cantidad de tiempo y energía. En segunda instancia, que este tipo de casos estructurales pueden generar grandes conflictos de intereses en relación con los clientes a los que sirven estas firmas de abogados. Y en tercera instancia, que para el éxito de estos procesos es necesario no solo que haya un triunfo jurídico, sino que se haga un seguimiento a la materialización de este proyecto. En esa medida, entonces, la aspiración a que se haga mayor trabajo de cambio social estructural a través del pro bono choca con los límites de tiempo que tienen estas firmas de abogados y con el hecho de que el trabajo pro bono, acceso a la justicia, que es relativamente más sencillo que el cambio social estructural, no se materializa de manera sistemática y no cumple con los niveles que, por ejemplo, sugiere la Declaración Pro Bono de las Américas. Entonces, si el trabajo pro bono relativamente más sencillo no se materializa, resulta, digamos, complicado pensar que el trabajo cambio social estructural sí
se materializaría, aún pensando que este es un trabajo que puede hacer un mejor uso de los conocimientos, de los nexos políticos, el trabajo de cabildeo que podrían realizar las firmas de abogados que pertenecen a estas tres iniciativas, que son grandes firmas de abogados con tremendos recursos humanos, con tremendos recursos económicos y con un capital político inmenso. Se me acaba el tiempo ya y entonces simplemente voy a anunciar los otros dos puntos. El segundo punto tiene que ver con que el concepto de trabajo pro bono y las estructuras a través de las cuales se materializa provienen fundamentalmente del trabajo arduo, serio, comprometido que han realizado el Vance Center y las firmas de abogado de Nueva York. Y yo creo que este trasplante genera un diálogo interesante entre las Américas y permite entonces aprovechar los recursos escasos que ya existen y en esa medida entonces adelantar el camino a partir de las experiencias que ya se han dado en otros países. Sin embargo, creo que surgen unos retos inmensos. El primero es que las precondiciones que se dan para el trabajo pro bono en Estados Unidos no son las mismas precondiciones que se dan en Latinoamérica. Y quisiera hacer referencia a dos puntos clave. El primero es que en Estados Unidos ya se ha creado una cultura de trabajo pro bono que ha sido interiorizado por buena parte de la comunidad jurídica. Y el segundo, que el tamaño de las firmas estadounidenses es mucho mayor que el tamaño de las firmas latinoamericanas. Y eso genera, digamos, obstáculos para la materialización de este tipo de proyectos. El tercer punto, que tiene que ver con el éxito de las iniciativas y del trabajo pro bono en estos tres países, creo que puede verse desde dos puntos de vista. Puede verse, digamos, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Creo que se puede ver el vaso medio lleno si hacemos referencia a los siguientes puntos. Por un lado, existe un vocabulario común. Por el otro lado, existe tres iniciativas con equipos de trabajo tremendamente comprometidos que han promocionado de manera muy firme el discurso pro bono entre las firmas de élite de estos tres países. Han creado también sistemas de distribución, de intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo pro bono que son muy valiosos y que funcionan muy bien. Sin embargo, y este es el gran pero, un porcentaje muy bajo, en promedio 30% de las firmas que pertenecen a estas tres iniciativas ha cumplido con el estándar bastante modesto de 20 horas anuales por abogado, estándar que está establecido en la Declaración Pro Bono de las Américas. Y aún este 30% como número, como dato específico, es dudoso en la medida en que ninguna firma o muy pocas firmas llevan un conteo sistemático de cuál es el número de horas que pro bono que sus abogados trabajan. En esa medida, entonces, estas descripciones de tipo cuantitativo son, diría yo, poco fieles. En esa medida, entonces, diría yo que el trabajo pro bono es un tipo de trabajo que materializa las responsabilidades sociales de los abogados, que conecta a los abogados que monopolizan un saber experto y monopolizan una práctica jurídica con la comunidad, y en esa medida es muy valioso. Sin embargo, creería yo que el trabajo que está por hacer es todavía mucho y que es un trabajo que tiene que ver, está directamente relacionado con la voluntad política de los socios de las firmas para que efectivamente se haga trabajo dentro de sus estructuras empresariales, en la medida en que estas son estructuras profundamente jerárquicas, en donde lo que la cúpula dice rápidamente puede permear a las bases. Sin embargo, esta voluntad política en nuestro trabajo empírico se muestra que todavía no está presente. Ahora, no quisiera terminar con esta nota crítica, quisiera terminar más bien con la idea de que el trabajo pro bono es un tipo de trabajo valioso que hay que hacer, pero creo yo hay que hacerlo mejor. Muchas gracias. La primera pregunta para la doctora Samper es: ¿cuál ha sido el involucramiento a nivel de fallos de la Corte Constitucional de Colombia en acciones pro bono? No tengo ni idea.
Estábamos discutiendo hace un minuto con María Lucía y Daniel antes de que comenzara el foro de que pues realmente entendemos que la Corte Constitucional de Colombia ha sido un modelo para otros tribunales constitucionales en otros países. En particular, nosotros en el trabajo pro bono, en la Fundación Pro Bono y en las firmas que componemos la Fundación, hemos hecho trabajo en protección de derechos constitucionales, pero no en la Corte Constitucional. Para ser completamente sinceros, a María Lucía creo que me va a corregir, pero en general la mayoría del trabajo que hacemos es acciones de tutela, de protección de derechos constitucionales, pero la mayoría de esas acciones de tutela se han tramitado en nivel de juzgados del circuito o máximo en tribunales superiores. Yo personalmente no conozco tantos casos que hayan llegado a la Corte Constitucional de nuestro trabajo pro bono. Por supuesto no puedo hablar de la Corte Constitucional como un todo, porque me están preguntando específicamente qué fallos se han dado en conexión con nuestro trabajo pro bono. María Lucía creo que va a hacer alguna aclaración. Por favor, alguien que me le haga llegar el micrófono a la doctora María Lucía, si son tan amables. Solamente señalar que en el trabajo de colaboración que tenemos entre la clínica y la Fundación Pro Bono, sí, las firmas sí nos han apoyado a través de la Fundación Pro Bono en escritos ante la Corte Constitucional en modalidad de amicus en respaldo en procesos de constitucionalidad. Entonces, la clínica inició un par de demandas de inconstitucionalidad en contra de algunas normas para iniciar procesos de inconstitucionalidad y lo presentamos como un posible trabajo, una alianza con las firmas, y la Fundación Pro Bono hizo un par de intervenciones en modalidad de amicus, un tema de migraciones y otro tema de vivienda. Y recientemente apoyamos una comunidad étnica en la presentación de una tutela por consulta previa, por omisión del derecho a la consulta previa. Nosotros respaldamos a la comunidad en la elaboración de la acción de tutela, y las firmas a través de la Fundación nos están apoyando con unos escritos que apoyan la revisión ante la Corte Constitucional en sede de tutela. Entonces sí nos han aportado a través de intervenciones ante la Corte y en respaldos de procesos de tutela en sede de revisión. Muchas gracias. Y también, perdón, ¿se oye? ¿Sí? También hicimos unos amicus ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Red Pro Bono Internacional en temas de derechos humanos. Hicimos uno en particular, y con la Universidad del Rosario hicimos también un proyecto de una acción popular en una comunidad que se llama El Islote. Esa no está en la Corte Constitucional, pero es un proyecto interesante en el que participamos 2 firmas de la Fundación Pro Bono en una acción popular para exigir que les pusieran servicios públicos a una comunidad muy marginal en la costa caribe colombiana. Esos son algunos ejemplos. Gracias, María Lucía. Aquí quiere aclarar Daniel algo también. Yo quisiera... Ahí creo que ya. Yo quisiera complementar lo que María Lucía y Paula dijeron hace un momento, ampliando un poco el concepto, no solo haciendo referencia a trabajo pro bono, sino pensando en derecho de interés público. Y yo creo que en el caso colombiano ha habido un interesante uso de las herramientas jurídicas como instrumentos para la transformación, como un instrumento valioso para la transformación de la realidad social y para elevar los niveles de justicia social en el país. En esa medida, entonces, organizaciones sociales y clínicas jurídicas a lo largo y ancho del país han usado 2 herramientas centrales. Una, la acción pública de inconstitucionalidad, y 2, la tutela. Ciertamente no se puede, en el primer caso se puede llegar directamente a la Corte y las formalidades son bastante pocas y el procedimiento bastante flexible. En el caso de la tutela no se puede llegar directamente a la Corte, pero hay, digamos, la posibilidad a través del proceso de revisión que la Corte efectivamente se pronuncie sobre estas materias. Y ahí se han logrado casos, se han materializado casos importantes que han contribuido a la reforma estructural de secciones de nuestra comunidad. Hay casos relacionados con el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, con el reconocimiento del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas, el reconocimiento a la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio,
Y en este tipo de procesos hemos visto una coalición de actores muy importantes, nacionales e internacionales, que ciertamente, como María Lucía mencionaba hace un momento, en ocasiones ha incluido a las firmas de abogados. Dice, ¿quién es o qué es Cyrus R. Vance Center? Doña Dina. Ok, bueno, justamente no en el panel siguiente, sino el que viene después, hay una presentación que voy a hacer sobre el Vance Center y el trabajo que hemos hecho. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo explicando, pero nosotros somos un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Somos básicamente el brazo del colegio que hace trabajo pro bono a nivel internacional. No solamente a nivel de promoción, sino también tenemos trabajos pro bono en ciertas áreas temáticas. Pero voy a profundizar en este tema en el panel correspondiente para no aburrirlos. Gracias, doctora. Al doctor Daniel Bonilla. Habló usted de conflictos de intereses entre clientes de la firma de abogados cuando se piensa asumir cierto trabajo pro bono. En ese caso, ¿cómo manejar esa parte y qué considera usted es prioritario? Pues yo hablo. Pues yo diría que en los casos pro bono acceso a la justicia, los casos típicos, las posibilidades de conflictos de interés son muy bajas, en la medida en que la persona a la que sirve y el tipo de situación en la que está involucrado, que tiene un componente jurídico, posiblemente no va a entrar en tensión con el tipo de clientes a los que usualmente sirven las firmas de abogados. Sin embargo, cuando hablamos de trabajo pro bono, de cambio social estructural, sí, porque estamos hablando de grandes casos, ¿cierto? Casos individuales paradigmáticos o casos que podrían generar una especie de efecto dominó en la realidad social. Podemos ciertamente encontrar tensiones serias entre los clientes a los que sirven las grandes firmas de abogados y este tipo de casos. Yo creo que lo primero que debe tenerse en cuenta es que debe haber unos criterios muy claros para determinar cuándo se da ese conflicto de interés y si se da efectivamente, las firmas deberían retirarse. Ahora, si efectivamente ese conflicto de interés no se da, creo que debería ser claro también cuál es el tipo de exigencias en términos de tiempo, energía, compromiso que exige este tipo de casos. Y estas dimensiones creo que típicamente no están presentes cuando los abogados constantemente en Argentina, en Chile, en Colombia, demandan de sus iniciativas que se haga más trabajo de cambio social estructural, ¿cierto? Pierden de vista entonces cuáles son esas variables y pierden de vista entonces que en muchas ocasiones en la práctica no podrían adelantar este tipo de trabajo. Perdón, yo quisiera también decirles, ahora sí me pongo mi sombrero de socia de una firma de abogados en Colombia. El tema de los conflictos de interés, en mi opinión, en la mayoría de las veces es una excusa para no hacer el trabajo pro bono. Yo lo considero un mito, por eso le decía a Daniel que de pronto deberíamos rebautizar el nombre del panel, no debería ser hitos, sino mitos. Y uno de ellos es ese. Para mí, cuando los socios de las grandes firmas de abogados dicen que estos casos representan un conflicto, yo les creo en el 10% de los casos. Es evidente que hay situaciones en donde hay conflictos de interés, evidente, no lo voy a negar, pero en muchas otras no es realmente un conflicto de interés, es miedo de llevar a cabo procesos que pueden llegar a ser mediáticos, que pueden exponer la reputación de la firma en los medios de comunicación, o simplemente miedo de estar en el lugar que no quieren estar. Y les voy a poner solo un ejemplo. Hace 2 meses, la Fundación Pro Bono, con la Red Pro Bono Internacional y con la Fundación Pro Bono de Chile, circuló un caso de una mujer colombiana que quería un abogado pro bono ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por algún tema de violación de sus derechos laborales. No me acuerdo el caso específico, pero sé que se circuló el caso y 2 abogados de mi despacho dijeron, queremos llevar ese caso. Y yo feliz, qué maravilla, qué bueno, les encontré abogado, asignamos el caso a mi firma, todo perfecto. Como a las 2 semanas llegaron estos abogados a mi oficina, oye Paula, mira, es que nuestro jefe no nos dejó tomar el caso. Nuestro jefe es un socio mío, por supuesto.
Entonces les dije, ¿cómo así que no podemos tomar este caso? No, es que hay conflicto de interés. Entonces dije, ¿cuál conflicto de interés va a haber? Eso es carreta, como decimos en Colombia popularmente, carreta. Pues el conflicto era que este socio mío considera que no deberíamos tomar el caso porque de pronto algún día en el futuro el Estado colombiano nos contrata para algún tema. Eso no es un conflicto de interés. Eso es que no quiere estar en ese caso, que no quiere estar de ese lado, no quiere que la firma se vea expuesta mediáticamente a ese tema, pero no es un conflicto de interés. Entonces, yo los invito a que eso lo veamos en su justa proporción. Hay casos donde hay conflictos, pero otros es simple y llanamente miedo. Yo complementaría lo que Paula acaba de decir con lo siguiente, y es no hay buen caso de cambio social estructural sin que haya una polémica moral y política seria. Ciertamente, estos casos tienen que ver con distintos conceptos de justicia social y tienen que ver con distintas interpretaciones razonables de lo que es la Constitución, de lo que la Constitución exige. En esa medida, entonces, siempre va a haber conflicto, ¿cierto? Es inevitable que haya conflicto. La cuestión es estar dispuesto a llevar adecuadamente ese conflicto. Muchos de los socios en los tres países quisieran hacer un tipo de trabajo de cambio social estructural que podríamos calificar un poco irónicamente, claro, como trabajo, el caso estructural reina de belleza, ¿cierto? Esto es, cuando generalmente se les entrevista, ¿cierto?, a las reinas de belleza, ellas dicen que quieren la paz mundial, que quieren que todos los niños estén bien nutridos y que todos los adolescentes estén sin conflicto, ¿cierto? Esos son unas aspiraciones tan vagas, tan poco materializables y que pueden afectar tan poco la realidad social que realmente no existen, ¿cierto? Entonces, un caso de cambio social estructural sin conflicto, sin tensiones, sin que se pueda afectar la reputación de las firmas, por lo menos en algunos sectores de la comunidad jurídica y de la sociedad, es inexistente. Gracias. Nosotros, hay un trabajo que ha hecho la Red Pro Bono Internacional a través del Citoban Center, tiene que ver con la guía Pro Bono de las Américas, es decir, cómo se implementa el trabajo pro bono a través de la firma privada de abogados. Y el tema de conflicto de intereses lo trata a la perfección ahí. Pero aquí lo que se trata es de una clase legal que a la vez que genera utilidades pueda también hacer un trabajo en bien del bien común a favor de la sociedad. Y decía un gerente de un banco, que me va a reservar el nombre, para yo ser socialmente responsable, para impulsar la responsabilidad social, yo tengo que ser sustentable. Y para ser sustentable tengo que generar utilidades. Pero entendemos que de la profesión de Derecho nosotros podemos hacer las dos cosas. Podemos generar utilidades y también hacer obra por el bien común. Muchas gracias.